cátedras que funcionan. Ahorrar un vasito de agua. Bueno, chicos, buenas tardes. Me parece que mi cara la debían recordar porque yo fui uno de los que le dio la bienvenida el lunes, el que discriminaba entre distintas bienvenidas, y decíamos que la bienvenida era a la universidad, a la facultad y a la disciplina, ¿no? Que estaban entrando, si se quiere, a esos lugares, a la universidad y a la facultad como ámbitos formativos y de socialización en el más amplio sentido, que bueno, lo debe haber, todo esto lo debe haber este, hablado ayer mucho mejor que yo el decano Esciolazo, que un poco su tema giraba en eso, y por otro lado le damos la bienvenida a una disciplina, o sea, de alguna manera una carrera universitaria es una especie de ritual que tiene un inicio, un final, y por el cual uno pasa durante unos años, donde hay rituales de iniciación, ¿no? Como por ejemplo yo, aprender a usar un programa de computadora para hacer un dibujo, o si estuviéramos en el taller, armar grupos para desarrollar ciertos trabajos, hacerlos grupalmente, son los rituales de iniciación de los tipos que entran a la carrera de arquitectura, que además tiene otros rituales de iniciación, como es, bueno, conocer quiénes son los sabios de esa tribu en la que estamos entrando, bueno, quiénes fueron los arquitectos importantes, o cuáles son las grandes líneas de la arquitectura, o todo este tipo de cosas. Pero bueno, a eso le dábamos la bienvenida el lunes. Hoy yo me voy a centrar un poco más en una o dos cuestiones como muy básicas de lo que es, de lo que significa, digamos, la arquitectura como disciplina y de dónde está, podemos considerar que es el eje de este saber, de estos saberes, de esta disciplina en particular, que es la arquitectura. Por eso nos vamos a dedicar un ratito a hablar de lo que es el proyecto, después veremos algún ejemplo, después veremos cómo es un proceso, de alguna manera cómo se pasa de nada a algo que está después ahí, cómo se puede entender la arquitectura, digamos, como disciplina a partir de estas particularidades, y después al final, si nos queda tiempo, veremos, y si no me voy mucho de mambo, bueno, cómo se organiza todo esto dentro de la carrera, la currícula, para hacerlo más precisamente, dentro de la currícula en la que ustedes van a atravesar, cursar materias, dar finales, hacer trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Bueno, acá siempre el otro, esta charla, por ahí vale la pena aclararlo, tiene elementos de la charla que dimos el año pasado en la feria educativa, hacia fin de año hicimos una feria educativa, donde yo recuerdo que había, en su momento se asomaron a esa charla de arquitectura, unas 80 o 90 personas, con lo cual a alguno de ustedes esto le va a remitir a esa charla, si bien tiene un montón de cuestiones nuevas y algunas que fueron eliminadas, con lo cual los que no la vieron es todo novedad y los que la vieron, algunas novedades van a encontrar, se van a aburrir continuamente. Iniciamos aquella charla y esta también con algo que extrañamos, y sobre todo porque somos arquitectos y nos interesa el espacio y sus atributos materiales y las posibilidades de juntarnos con la gente en esos espacios, en esos lugares, sean un café, un patio o una plaza. Y la ilustrábamos aquella vez y hoy también con la foto del patio del complejo universitario ahí en Roca y Funes, donde lo que se ve aquí es la puerta de la Facultad de Arquitectura, que se la habrán mostrado ya otros docentes o sus mismos tutores, que es el lugar donde nos gustaría estar y no podemos, vista la coyuntura sanitaria extrañísima en la que nos encontramos inmersos desde hace un año, digamos, ¿no? Un poco más de un año. Hace un año, creo. En estos días se cumple un año de la primera cuarentena o algo por el estilo. Bueno, anotar el contenido compartido. Bueno, aparece una cosa que no sé qué es. No, ponele que no, Claudio. Ya le puse. Me pareció digno de ser rechazado. No entendía de qué Que, era, pero. que los chicos te están pidiendo escribir arriba de tu presentación. No, 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 porque, o sea, Disculpa, lo toqué yo. no tengo problemas, pero lo va a complicar para otros, digamos. Con lo cual, las dos cosas que íbamos vamos a ver y a repasar en esta charla es, ¿qué hace un arquitecto? ¿No? Porque si uno decide estudiar una cosa, dice, se supone que ha decidido digamos, valga la redundancia, proyectar su vida en relación a una determinada actividad. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer el día que nos recibamos y seamos arquitectos? Y
colateralmente vamos a tener que ver, bueno, qué podemos entender por arquitectura como disciplina, como saber puntual, como modo de conocimiento particular que se diferencia de otros modos del conocimiento, ¿no? Tanto de la medicina como de la ingeniería en construcciones, que también son tipos que hacen cosas y las ponen en el espacio, digamos, ¿no? Y finalmente podemos ver, bueno, cómo se forma un arquitecto en el marco de la facultad, cómo es la currícula, cómo se ordena el sistema, digamos, cómo se ordenan los contenidos, los saberes y las prácticas que van a hacer que después de un trayecto de 6 años nosotros seamos arquitectos, como están ordenados en el tiempo en esos 6 años, en qué materias y de qué modo. El año pasado decíamos que, bueno, para saber qué hace un arquitecto, la mejor forma es, digamos, o una forma por lo menos operativa, no sé si la mejor, es ver qué dice la sociedad sobre lo que los arquitectos hacen. Y la sociedad dice lo que los arquitectos hacemos básicamente en las incumbencias, o sea, aquellas cosas que nos permite hacer el Estado y la sociedad y para las cuales considera que estamos habilitados para hacerlo y lo hace a partir de o sea, hay una ley que establece que los arquitectos pueden hacer esto y esto y esto, así como hay otra que establece que pueden hacer los médicos, etcétera, etcétera. Es decir, instrumentos, estas normativas, estas leyes, que son los medios por los cuales la sociedad nos habilita a hacer unas cosas y nos niega a hacer otras, por ejemplo. Los arquitectos no podemos recetar medicina cuando un tipo está enfermo, pero podemos calcular, dirigir, levantar y proyectar una torre de 27 pisos o de 50 pisos. Eso es así. Básicamente, lo que podemos hacer está establecido en lo que se llama las incumbencias profesionales, que son 20, en este momento son 20 incumbencias, ¿no? 20 cosas que dice que podemos hacer. Que uno si mira eso y lo sintetiza, encuentra que básicamente está diciendo que hay dos cosas centrales, que cada una de las dos después se ramifica en otras particularidades. Las dos cosas centrales, que esto ya es mi opinión, que creo que dice las incumbencias que podemos hacer, son estas dos que están acá. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar espacios destinados al hábitat humano. El hábitat humano es todo eso que vos te imaginas, o sea, la Tierra, el planeta. Y por otro lado, diseñar, calcular y proyectar estructuras, acá ya se pone más puntual, edificios, conjuntos de edificios, o sea, por ejemplo, manzanas, barrios, ciudades, si lo llevo a su máxima expresión, y los espacios que quedan entre esas cosas, bueno, las calles, los bulevares y las plazas, parece que también nos tocarían como... A su vez, con los equipamientos y las infraestructuras que eso lleva, los sistemas de iluminación, las cloacas, los desagües pluviales, etcétera, etcétera, y otras obras así destinadas al hábitat humano. La primera es una incumbencia, o sea, lo podemos hacer, y la segunda directamente está reservada a nuestro título. Los arquitectos son los que estamos efectivamente habilitados, mientras que otros no, para hacer esto que dice la segunda de estas grandes paquetes, ¿no? Diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, etcétera. Cuando uno se mete en estos, ¿no? La primera, por ejemplo, diseñar, proyectar, va a ver que en las 5 medidas discriminan esto. O sea, hacer esto significa que también podemos participar en planes y programas y proyectos de ordenamiento físico del territorio, realizar estudios e investigaciones referidas al ordenamiento y a la planificación de los espacios. Podemos generar normas legales relativas a esa construcción del hábitat. O sea, podemos escribir el código de edificación de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, o los reglamentos de construcción. Lugares donde dice, bueno, cuánto tienen que medir los espacios, de qué tienen que ser, qué normas, qué reglas deben seguir, etc. Y también podemos proyectar, estudiar el paisaje, ¿no? Acá se ve, está todo el territorio, está toda la ciudad, y está la arquitectura, y a su vez las normativas que la arquitectura pide. De hecho, es así. Digamos, estas imágenes que ponemos acá son los planes estratégicos que se hicieron en la ciudad de Mar del Plata en los últimos 20 años, el primero de alrededor de 2006-2007 y el segundo de no hace más de 4 o 5 años, hechos, digamos, dirigidos, no diríamos que hechos, pero sí dirigidos por arquitectos, ¿no? El arquitecto Monteverde en el primer caso del primer plan estratégico y el arquitecto Pesci en el segundo plan, el que se ve en la imagen celestita de abajo. O sea, los arquitectos estamos habilitados para esa escala de trabajo que es el ordenamiento de la ciudad y los planes estratégicos, y no solo en su dimensión física, sino también productiva, social, etc. Los planes estratégicos no solamente hablan de cómo es la
lo material de una ciudad, sino también de, bueno, cuáles son los objetivos estratégicos, productivos, sociales, etc. Por eso en la facultad se estudian estas cosas. Esto, por ejemplo, es un trabajo de análisis del área central de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Si ustedes ven, esto de acá es la placita San Martín, estas son las diagonales, esta es la bahía de Bristol, acá está el casino. Son estudios del área central de la ciudad de Mar del Plata, donde después un grupo de alumnos, en este caso de quinto o sexto año, no recuerdo, desarrolló trabajos de proyecto, ya no de arquitecturas en particular, sino de sectores urbanos complejos, como es el área central de Mar del Plata, ¿no? Es decir, para poder hacer esas cosas, nos formamos. Esto es lo que estoy queriendo decir. O otro trabajo de los años superiores es el diseño de un parque en lo que hoy son los terrenos, por ejemplo, de estación de cargas. Esto que ustedes ven acá abajo, la imagen de abajo, es el estadio de Mar del Plata, y toda la zona verde que se ve en la imagen de abajo es lo que hoy es estación de carga, que son terrenos del Estado, en este caso utilizados por un grupo de alumnos y trabajados para que vinieran en un parque público de gran escala en el corazón de la ciudad. Por eso, lo que quiero decir es que esa primera incumbencia que habla del territorio, el paisaje, las normas urbanas, y bueno, obviamente uno se forma para estas cosas y es verdad que todo esto lo podemos hacer. Ya si vamos a más puntual, aquellas actividades, las artículos o aquellas incumbencias que tienen que ver con la escala de la arquitectura, digamos, con lo que diríamos los edificios y su entorno inmediato, no la gran escala, sino la escala media, por así decirlo. Bueno, nuestra incumbencia es diseñar, proyectar y dirigir estos espacios, para lo cual podemos construir edificios, podemos proyectar, dirigir la construcción de edificios, los espacios que conforman, como vimos, podemos calcularlos y dirigir la construcción de estas obras y de estas estructuras, y como así podemos también rehabilitar, recuperar o trabajar sobre edificios existentes, no necesariamente nuevos. Piensen, una obra de gran escala que estaría en este último campo es el shopping de la terminal sur de Mar del Plata, ahí en Alberti y Sarmiento. Es un edificio antiguo que tenía un uso, se le cambia, se le suman otras actividades y eso da como resultado una obra nueva con otros usos y otras funciones. ¿Sí? Para esto también nos formamos. No son trabajos de quinto, sexto años de la facultad, casi fotográficas son las imágenes que les muestro, pero es una intervención en San Martín y Santiago del Estero, de un estudiante cuyo nombre es Mauricio Tolosa, un estudiante con mucha dedicación al tema, que trabajan una parcela compleja ahí en esa manzana donde está por un lado el correo sobre el Uro, por otro lado hay unos edificios existentes, hay unas torres que existen, bueno, y el trabajo consiste en articular todo lo nuevo con esa calle tan importante para la ciudad como es San Martín y a su vez diseñar un hotel, que es lo que estamos viendo a la derecha, arriba a la derecha, un sector comercial importante, que es todo el basamento de este edificio que vemos acá, bueno, y unas plazas públicas adentro que hoy no existen y que existirían, ¿no? Y dice por ahí también que nos podemos dedicar, como dijimos recién, al cálculo y al diseño estructural, o sea, toda la cuestión tecnológica que la arquitectura involucra. Bueno, este es un trabajo también donde digamos, lo que se está puntualizando no es tanto cómo aparece ese edificio en la realidad urbana, sino, bueno, cómo son las vigas, cuánto miden, dónde van las columnas, cómo es acá abajo a la derecha, cómo es la sección, cómo está pensado el auditorium que vamos a poner en un determinado edificio que en este caso es una intervención en el edificio de la Municipalidad de Mar del Plata. Este es otro edificio que también interviene en la municipalidad. Ustedes pueden ver acá la torre del reloj y la esquina del Palacio Municipal, que sería esto que está arriba, al medio arriba. Manzana que tiene unos edificios destacados, el Teatro Colón, etcétera, etcétera, donde en un determinado proyecto que se hizo 1 o 2 años antes de que saliera a concurso una intervención de este tipo. Después se concursó acá una remodelación y una reconfiguración del Palacio Municipal, que no se llevó adelante. Pero bueno, un poco esta cátedra había anticipado esta cuestión, y bueno, esta fue una posibilidad que fue anterior al concurso, donde bueno, está la municipalidad, la Plaza Borges sigue estando acá, ya ahora con otra imagen, y se optimizan, mejoran
y proyectan nuevos espacios para las funciones del municipio marplatense. Y, digamos, después hay una serie de tareas o incumbencias que tenemos que tienen que ver, un poco lo anticipé recién, con lo específicamente técnico de la arquitectura, ¿no? Podemos diseñar esos espacios, diseñar el paisaje, hacer arquitectura, generar nuevos espacios, revitalizar otros, etcétera, pero para eso se necesita un basamento tecnológico y las incumbencias nos habilitan para hacerlo. Yo hoy no voy a detenerme en la enseñanza de esta parte de la carrera, porque pertenezco a otra área de la carrera, de la que conozco más y de la que más voy a hablar, que es el área de proyecto. Pero bueno, hay toda una área que después veremos cuál es, que está destinada a eso, para que podamos hacer estas cosas que las incumbencias nos habilitan. Por ejemplo, diseñar, proyectar y efectuar el control técnico de componentes y materiales para la construcción. O sea, los arquitectos podemos diseñar elementos industrializados para para la construcción y para la arquitectura. Desde aventanamientos hasta sistemas completos como el steel frame, que hoy está de moda, y ustedes verán por toda la ciudad que hay cosas que se están haciendo con chapa y paneles que se le pegan, y no con ladrillo y piedra, por así decirlo. Podemos nivelar y medir parcelas para realizar nuevas urbanizaciones, podemos hacer relevamientos, tasaciones, evaluaciones, arbitrajes, o sea, dar conocimiento y opinión técnica fundada sobre obras que existan o situaciones particulares que la arquitectura tiene hoy y que requieren o demandan de esta especie de peritajes tecnológicos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Adriana me contó hace poco que había venido a Buenos Aires con un grupo a hacer un relevamiento, y yo supongo que es un peritaje y una valoración del estado de situación de un conjunto habitacional muy grande de la ciudad de Buenos Aires, muy complejo, pero que tiene importantes problemas tecnológicos, y hacer un diagnóstico que arribe después a la posibilidad de resolver los problemas que ahí están. Con lo cual, ultra importante, es decir, una dimensión importante del trabajo de la arquitectura está en el territorio, la ciudad, el paisaje. Otro campo impresionante está en la arquitectura específicamente, propiamente dicha, lo que uno reconoce cuando dice arquitectura, edificios, equipamientos, instalaciones particulares del hábitat humano. Y otro campo, que es el que yo quiero destacar acá, es el tecnológico. O sea, claramente estamos habilitados y nos formamos para que esto ocurra. La última incumbencia, que no debe tener más de 6 o 7 años, es esta que está acá: proyectar, ejecutar y dirigir todo lo concerniente a la higiene y la seguridad en obras de arquitectura. Esta incumbencia, que es la 20, es la última, es la más jovencita, y tuvo que ver con un momento de transformación de la disciplina donde, de alguna manera, por ejemplo, el cuidado fundamentalmente de seguridad en obras, que es un tema en particular, de la cual ustedes van a ver que en legislación de obras hay también una experta, que es la arquitecta Torriel, que se dedica a esto desde hace muchos años. Esto tomó mucha fuerza y bueno, los arquitectos lograron que esa incumbencia, ese hacer, esa actividad pudiera estar también entre las que le corresponde. Si puede dirigir una obra, ¿cómo no va a poder controlar que los obreros se comporten como deben comportarse? Y tiene que ver esto, para ilustrar esto basta esto. Bueno, este es un trabajo, un proyecto de carrera, de una intervención, una refuncionalización de la escuela número 1, ahí, frente a la Plaza San Martín, la escuela Mondaduro, que algunos alumnos tomaron y, bueno, hicieron toda una reproposición tecnológica de la escuela, cambiándole el uso, pero como se ve acá, la persona está creando, inventando y reconstruyendo un trabajo tecnológico, básicamente, ¿no? Deja toda la fachada antigua, lo que está haciendo es cambiando su tecnología para adaptar a los nuevos usos. Trabajos específicamente a nuevo también, qué sé yo. Esto es una torre. Acá abajo, a la izquierda, ven una torre muy modernosa, para usar podría usar mi vieja, que tiene una planta baja medio vacía, después vienen unos pisos, no me acuerdo qué programa, después vienen oficinas, todo lo cual está colgado de un núcleo duro ¿no? Con estos tensores, de un núcleo estructural, y todo eso además está armado con componentes industrializados que el estudiante diseña especialmente para este edificio. Ingresemos ahora, entonces, esto es lo que podemos hacer los arquitectos. Ahora, bueno, pueden hacer esto, que sí, que esto es un saber, una disciplina, un conjunto de conocimientos y de prácticas, diríamos, básicamente, que nos habilitan a hacer ciertas cosas. Bueno, indaguemos un poco en esa especificidad, digamos, ¿no? ¿Qué es la arquitectura como saber disciplinar? Che, yo de vez en cuando requiero un retorno. ¿Se escucha, Agustín? Perfecto, Clau.
Gracias, Perfecto. Darí. Porque viste que si no hablar la pantalla te aliena un poco. Yo tengo una duda Eh, antes de continuar. sí, Estamos hablando de proyección y llevar a cabo diferentes construcciones y demás. ¿Y las instalaciones eléctricas también forman parte de esta proyección? sí. Sí, Hay una asignatura en la carrera en la que te van a enseñar instalaciones eléctricas. Lo que no quiere decir que uno después pueda hacer esa instalación. Uno lo que sabe es diagramarla, proyectarla, encontrarle un orden y después tendrá que buscar a la persona que haga la instalación. O capacita. sea, yo tengo Claro, claro cómo se ordena un sistema eléctrico en una obra, pero no podría tirar tres cables porque voy a poner el negativo y el positivo mal y todo va a reventar. Es decir, claro, en algún momento me enseñaron todo eso, pero obviamente no es a lo que después uno se dedica. Lo que uno tiene que controlar es que esto se haga eficientemente. Pues digo, no quiere, o en la carrera no te vas a convertir en instalador. Vos sos no, un arquitecto que puede diseñar un plan de una planta de luces, por ejemplo, o un sistema de tirada de cañería de iluminación, perfectamente. ¿Para qué? Para ahorrar, para hacerlo más eficiente, para no tirar caños al cohete, para racionalizarlo, etcétera, etcétera. Eso lo sabe hacer el arquitecto. Generalmente no lo sabe hacer el instalador, que te va a pedir más caños que lo que necesita y más metros de cable que lo que necesita. claro. Es decir, Entonces, pero él va a poner, la instalación la va a hacer él, pero la manera en que esa instalación se hace la decide uno, claramente. Si la claro, obra es entonces tan compleja como, por encargamos. ejemplo, el shopping que dijimos de la estación sur, obviamente que va a haber un ingeniero eléctrico al lado nuestro, porque si no, no se puede, porque ahí no es poner tres focos y dos tomas. Pero Mm, naturalmente que es el arquitecto el que va a tener la última palabra, es bueno, el sistema va por acá va, los circuitos son, es decir, después el ingeniero va a afinar todo esto, pero obviamente uno va a ser el que decida dónde quiere la luz y cómo la quiere. Ya vamos a llegar a eso también en algún momento de la charla. ¿Se entiende la respuesta? sí, sí. Bien. Serían básicamente planos y no ejecución. Eh, no, la dirección de la ejecución. Mira, Claro, me sirve tu pregunta para esto. Hasta el siglo XIII o XIV, la arquitectura, ya hay arquitectura, pero no hay arquitectos. Arquitectos son un invento de después del siglo XV, no importa la fecha, pero después del siglo XV. Hasta ese momento se hacían nada menos que catedrales, por ejemplo. Nada te pide el cuerpo, sin arquitectos. A partir del siglo XV-XVI, se va a diferenciar claramente en la actividad de producción del hábitat y de la arquitectura quiénes la ejecutan de quiénes la piensan. Gracias a eso hay arquitectos. Gracias a eso yo soy arquitecto y hay otros arquitectos. En esa separación se funda la existencia del arquitecto contemporáneo, por así decirlo, ya tiene unos 4 o 5 siglos, como digo. Pero ahí se va a separar la fase ejecutiva de la fase proyectiva o de concepción de la obra. Claramente lo que vos decís es cierto. Yo sé imaginar y racionalizar mejor que cualquier electricista un plan un plano de electricidad para una vivienda, para dónde quiero la luz, cuánta luz, por dónde va, por dónde no va. Pero el que la ejecuta es otro. Por eso, uno tiene que aprender a dibujar planos de electricidad. Eso sí lo tengo que saber hacer. Porque para darle la orden al otro de que lo haga, yo lo tengo que haber previsto y lo tengo que haber dibujado y tengo que haber encontrado un instrumento que me permite comunicarme con ese ejecutor para que haga lo que yo quiero que haga. ¿Se entiende lo que voy? sí, sí, O me fui perfecto. al cuerno. Pero sí, No, no, está tenés perfecto. razón. El arquitecto concibe, no ejecuta. Obviamente, hay arquitectos que además tienen empresas constructoras, pero el arquitecto rara vez está cavando el pozo para poner el cimiento. Puede ocurrir, ¿eh? Pero hay arquitectos muy de obra que están ahí y que cuando aparece el problema lo resuelven con las manos. ¿Sí? No, un problema, pero no es la media. La modernidad ha separado no solamente la arquitectura, no solamente la arquitectura, ha separado los que imaginan las cosas de los que la ejecutan, claramente. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, si uno tuviera que meter la arquitectura, la arquitectura, vamos a decir una cosa, no es una ciencia, claramente, no es una ciencia en el sentido de las ciencias duras o de las ciencias sociales que tienen un objeto, una metodología precisa, buscan la objetividad, son experimentales, etcétera. Nosotros no somos eso. Nosotros mezclamos cosas, tenemos cosas de la ciencia dura, sí, claro, las estructuras hay que calcularlas bien, si vos le pones más hierro, caen. Las, este,
También tenemos cuestiones que tienen que ver con lo social. Bueno, tenemos que saber cómo vive la gente para poder hacer para ellos una casa. Y también nos interesa el arte, porque también tenemos una dimensión estética, etcétera. Pero si uno tuviera que meter la arquitectura a force, diciendo, bueno, pero en el mundo de los saberes y de las ciencias del saber humano contemporáneo, ¿dónde se mete? Bueno, uno podría decir que hay tres tipos de ciencia en particular, ¿no? Tres tipos de saberes, vamos a llamarlo más que de ciencia. Las formales, que las usamos, pero no estamos ahí, como la lógica, lo deductivo, eso está ahí y nos sirve, pero no es el centro. Están las fácticas, o sea, aquellas ciencias que se ocupan de lo que las cosas son. Ahí está la naturaleza, ahí está la sociedad, ahí están los cuerpos y los organismos, y hay disciplinas que estudian eso que está, ¿no? Sean naturales o sociales. Es decir, lo que está para estas ciencias es un a priori, ya está, listo, viene dado. Yo lo que tengo que hacer es estudiarlo y entenderlo. En el caso nuestro, a lo sumo podríamos decir que es una ciencia de lo artificial, ¿no? Como la ingeniería o la arquitectura. Somos los tipos que se ocupan de las cosas que todavía no están, pero tienen que estar. Y para que esté, hay una actividad que es nuclear en nuestra profesión, que es la que nos permite que de la nada pasemos a tener algo, una obra de arquitectura, un proyecto, algo ahí, que es la actividad de proyectar. Para que una cosa esté, tiene que haber un proceso que me tiene que pasar, no de la nada, sino de un conjunto de recursos o demandas todavía desarticulados y desorganizados, tiene que haber un proceso que los ordene y termine dando forma a una cosa que es algo nuevo, un artificio, naturalmente, pero que antes no estaba. Por eso nosotros no nos ocupamos de las cosas que ya están, excepto para algunas cuestiones que nos interesan. Bueno, sí, nos interesa lo social, porque sobre ello trabajamos en el sentido de lo que hacemos, lo hacemos para la gente, no trabajamos para nosotros mismos. Pero bueno, esto está dado. En cambio, los objetos que son el centro de nuestra preocupación son objetos a crear, son cosas que no están y que hay que hacer. Con lo cual, podríamos decir que la arquitectura es esto un poco que ponemos acá. Un cuerpo de conocimientos sobre procesos, o sea, modos de hacer y de trabajar, y objetos artificiales que están proyectados y materializados con el propósito de dar satisfacción a las necesidades humanas, sean individuales, sociales, grupales, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos ocupamos de cosas, como dice ahí el texto, que no existen aún. Lidiamos con cosas que no existen, que van a existir a partir de nuestra intencionalidad, de nuestro trabajo, de un proceso que hagamos para ir creando esa cosa que no está. Si se quiere, en ese aspecto, la arquitectura se parece al trabajo del artista, del músico o del escultor. Es cosa que ellos hacen cosas que no estaban antes. Y en un proceso que también es creativo como el de ellos, pero mucho más controlado en otros aspectos, tenemos que llegar a algo que no está. Con lo cual, el objeto ese que proyectamos es el resultado de una elaboración de nuestra imaginación a partir de un cierto objetivo, de lo que fuera que nos va guiando en esta cosa. Lo otro interesante es que el médico delante de la célula, en teoría, no introduce sistemas valorativos a la hora de estudiarlo. En cambio, nosotros sí. Nosotros atendemos a cosas, o nos vamos a ocupar de cosas que o deben ser así por algún motivo, o pueden ser de ese modo que queremos que sean, o queremos que sean así. No está de antemano dicho cómo puede ser, cómo debe ser o cómo queremos que sea. Nosotros vamos a tener que ir viendo cómo es esa cuestión. Y en ese proceso de hacer las cosas nos da un resultado que es como doble. Por un lado, el artefacto que estamos creando, ¿no? En esto coincidimos con el escultor, con el diseñador industrial y con el ingeniero de puentes. Y a su vez, generamos en ese devenir, en ese actuar, en ese trabajar en esto, vamos a generar una serie de conocimientos sobre cómo ha sido ese proceso de proyecto, de construcción, ¿no? Es doble lo que tenemos. El objeto y a su vez hemos incorporado saber y hemos construido saber de cómo se hace. O sea, cuando uno proyecta o diseña una casa, al final del camino tiene una casa, pero además tiene el conocimiento y el saber que nos ha dado el hacer el proceso de proyectarla. O sea, tenemos dos cosas. Eso es el conocimiento proyectual. Y eso es absoluta y específicamente de nuestras disciplinas. Arquitectura, inicialmente, tal vez la más antigua que se ocupa de esto, hoy por hoy el diseño industrial o el audiovisual también hacen uso de esto, pero básicamente esto es así.
Como verán, por lo menos desde que empecé con la primera incumbencia, se va repitiendo siempre esta palabra de diseñar o proyectar, que es central. Es decir, los arquitectos proyectan arquitectura, proyectan edificios, cosas, pero la arquitectura, o como decimos, algo más que la arquitectura, lo que está entre la arquitectura, la ciudad, lo que fuere, o un parque, pero proyectan. Que, como decíamos, creo que el otro día, no me acuerdo dónde lo decíamos, ¿qué quiere decir proyectar? Proyectar es lanzar adelante, o sea, poner ahí algo que todavía no está, como decíamos recién. Crear algo que aún no existe, ponerlo adelante de algún modo, para que después pueda ser verdadero, se pueda ejecutar, como decíamos recién con el compañero. Proyectar quiere decir eso, lanzar adelante. Viene de pro, o sea, a la vista, algo que está adelante, y actare, que es lanzar, poner ahí adelante. O sea que proyectar es partir de un punto y generar un proceso que permite que ahí pongamos algo que aún no está y que a través de eso que hemos puesto, que en general es de tipo gráfico, va a poder ser después realmente una obra construida. Pero digamos, la obra construida, cuando se termina una obra después de 3, 4 años de trabajo, de una obra grande, bueno, pero ya estaba ahí, esa obra estaba lanzada antes, al menos en los dibujos y en la mente del arquitecto que lo pensó, de los arquitectos, 2 o 3 años antes. Y así que efectivamente hemos lanzado hacia adelante algo que no estaba, ¿no? Lo hemos puesto por voluntad, con nuestra acción, por así decirlo, por nuestra acción de proyecto. Esa actividad de proyectar tiene algunas características. En primer lugar, es creativo, es ideativo, ¿no? Imaginar cosas que aún no son, no puede prescindir de cierta creatividad o de cierta generación de ideas, llamémoslo como queramos. Y una creatividad que obviamente toma de distintos elementos de la realidad. Bueno, tengo que hacer una casa, bueno, los ladrillos están ahí, los tendré que usar, tendré que usar algunas cosas que están dando vuelta por ahí, claramente. Se desarrolla en el tiempo, un proceso de proyecto tiene unos tiempos más cortos para los que saben mucho más de proyecto, más largo para los que saben menos. En el caso de la facultad, ustedes van a encontrar que un proyecto dura 3 meses, ¿no? Empieza algo en abril y termina, pongámosle, en junio. El proyecto de 3 viviendas. Bueno, se requiere de ese tiempo. Si en ese tiempo no hay proyecto, el proyecto no es instantáneo. No hay ninguna posibilidad de que yo quiera hacer algo e instantáneamente me aparezca. Me podrá aparecer una imagen, pero para que esa imagen se convierta en lo que yo quiero que sea, voy a necesitar por lo menos 2 meses de laburo, donde voy afinando cuestiones, o sea, lo que dice en el segundo punto, voy tomando decisiones, voy escogiendo desde materiales hasta formas e imágenes, las voy escogiendo, voy desechando unas y eligiendo las otras, y al final de eso voy a tener lo que quiero tener. ¿Se entiende esto? No, digamos, para entender esto está toda la carrera de arquitectura, están los próximos 6 años. Pero lo que voy es que cuando uno mira las incumbencias, lo que nosotros podemos hacer, parece central, reiterativo y notable la aparición de la palabra de proyectar. Cuando uno dice, bueno, ahí está nuestro métier, eso es lo que realmente sabemos y queremos hacer. Bueno, sí, de alguna manera es así. Y proyectar es esto que decimos, poner algo adelante que no está, imaginar algo que todavía no es, pero que va a ser, gracias a nuestro trabajo de configuración. Y para eso vamos a necesitar tiempo, vamos a tener que tomar decisiones, lo hago de madera, lo hago de piedra, le pongo ventanas, no le pongo ventanas, le pongo techo de teja, le pongo techo de losa. Son decisiones que en algún momento hay que tomar. Y hay que usar cierta ideatividad y creatividad, que no es que nos viene dado porque las musas griegas vienen y de repente en la tarde se nos ocurre alguna genialidad, de ninguna manera. La ideatividad y la creatividad tiene como fundamento el conocimiento. O sea, si yo conozco 500 edificios, 500 viviendas de arquitectura, es muy seguro que cuando me toque hacer alguna de ellas, alguna a mí, voy a tener mucha más creatividad. Por principio, no voy a repetir lo que ya está, ni lo bueno ni lo malo. Y voy a poder usar esa experiencia para superarlo y generar algo mejor aún. Eso es fundamental, porque la creatividad no es lo que nos venden los medios,
o la literatura barata. Bueno, es un tipo fumándose un porro en una silla, tomándose un whisky, y de repente viene la musa y le dice, no, vos tenés que hacer. No, la creatividad es un ejercicio que requiere trabajo y se hace sobre lo que yo ya sé. El que no sabe nada es absolutamente increativo, ¿no? Digo, la palabra creatividad conlleva una cosa de originalidad que no es necesariamente así. Ustedes dirán, esto tiene que ver con la pregunta que me hizo el compañero hace un rato de la ejecución y la construcción. Ustedes dirán, siempre hubo proyectos porque arquitectura hay por lo menos hace 5.000 años, desde los menires prehistóricos hasta ahora hay arquitectura. Si entendemos que arquitectura es esa transformación del hábitat que decíamos hace un rato, transformación que a su vez tiene una significación, que nosotros la valoramos y significa cosas. Arquitectura hubo desde hace miles de años. Ahora, no hubo siempre proyectos y menos arquitectos. ¿Cómo es este asunto? Bueno, en gran medida en la historia y en muy distintas culturas, ¿qué hay? Lo que hay son saberes acumulados sobre cómo se debe modificar el ambiente para poder vivir, acumulados y experimentados, a veces siglos, que dan una respuesta que de alguna manera por repetición va a resolver nuestros problemas. Es decir, estas son unas viviendas palafíticas en algún lugar del Asia. No hubo un arquitecto detrás de esto, no hubo proyecto en el sentido estricto. Tal vez hay materiales industrializados, porque contemporáneamente esto se ha masificado, pero es evidente que lo han hecho seguramente los mismos tipos que viven en esos lugares. Y las hacen siempre igual, con el techo a dos aguas, de madera, 2 metros encima del agua, porque acá debe haber subidas y bajadas de agua importantes, inundaciones, y listo. Esto puede estar así 1000 años. Sobre esto se puede generar proyecto y hacer arquitectura. Uno lo puede tomar como objeto de estudio y decir, a ver, los palafitos son una interesante manera de vivir. Está lindo vivir arriba del agua. Y puedo hacer con esto una hermosa vivienda. Pero en este caso no. Es decir, no hay proyecto. Lo que hay es la repetición, como decimos ahí, de un tipo espacial y tecnológico que por larga tradición va decantando, va dando buenas soluciones. Bueno, listo, hagámoslo así. Esto lo podemos encontrar en las viviendas palafíticas, en la arquitectura de piedra incaica o en la arquitectura de mampostería del sur de Italia, del Mediterráneo. Esto igual, de alguna manera, ¿no? Eso, ¿qué pasó ahí? Siglos de experiencia humana, un poco anónima e inconsciente, decantan una solución. No es el caso de la contemporaneidad, donde por principio los problemas son muy distintos siempre, y las respuestas que hay que dar son muy distintas y más complejas. Piensen que esto, bueno, es una respuesta interesantísima al borde de un lago, más o menos como debió ser hace 2000 años. Ahora, en el medio de la metrópolis contemporánea o del centro de Mar del Plata, bueno, no puedo hacer esto. Ahí sí requiero entonces ya de un tipo que sepa proyectar y resolver problemas particulares. Vamos a meternos entonces un poco en este proceso. ¿Qué es esto de proyectar? ¿Cómo es este proceso de proyecto? Lo primero que uno puede decir al respecto de esto es que sí o sí un proceso de proyecto en manos de un arquitecto, de un profesional de la proyectualidad, se desencadena a partir de la aparición de una necesidad, por así decirlo, de una carencia, de algo que falta. Es decir, cuando viene una familia a pedirnos que le proyectemos su vivienda. Bueno, listo, no tiene una vivienda, es decir, hay una carencia, hay una falta que debe ser resuelta. Obviamente, los arquitectos del shopping de la estación sur, bueno, vino alguien que le planteó como problema la necesidad del desarrollo de un centro comercial de gran escala, Bueno, listo, aparece un problema. Sin un problema o una necesidad que tiene que ver con la vida humana, con satisfacer necesidades puntuales de la vida, etc., no hay proyecto. Yo me puedo sentar en mi tablero, ahora, bueno, un poco antiguo mi comentario, me puedo sentar delante de la máquina a proyectar casas que nadie me pide. Sí, claro, pero lo hago como una necesidad de estudio y el problema me lo inventé yo, una casa. No puedo no tener algo entre manos. Si se quiere, esa es la diferencia fundante entre la arquitectura y el arte. El arte, para producir lo que quiere, un escultor, un pintor, un músico, no necesita ningún problema ni ninguna necesidad. Va y arma algo, hace algo que no estaba, lo hace. En cambio, el arquitecto requiere
que haya un desencadenante, una carencia, una necesidad, en principio. Pero todo el proceso de proyecto, como vemos en este gráfico que se inicia acá, va a ir de un problema o una necesidad a su solución. La solución va a ser el proyecto, como veremos. Pero ese camino entre, tengo un problema y tengo que encontrar la solución, es un camino largo y complejo. En el caso del proyecto arquitectónico pasa de esta etapa de tener un problema a tener ahí un proyecto dibujado, donde están las distintas partes, donde tengo una narración de cómo se va a hacer esto, donde está el cálculo de la estructura, que dice cuántos hierros llevan, etcétera, etcétera. Por lo cual, el desencadenante de un proyecto es siempre una necesidad, una carencia. Y lo otro que va a aparecer acá, irremediablemente, porque si no tampoco se desencadena el proyecto, es un conjunto de conceptos y de ideas de arquitectura. Sí, porque a mí, si yo le digo a alguien no arquitecto, mira, tengo un problema, no tengo una casa, me va a decir, sí, está bien, a mí no se me ocurre cómo hacerte o proyectarte tu casa. Con lo cual, va a estar el problema y va a estar la persona o el sujeto, el arquitecto en este caso, que va a tener conceptos e ideas de cómo se resuelve ese problema. Sin estas ideas y estos conceptos, estamos fritos. Después va a venir ese proceso temporal que dijimos, ¿no? Ese proceso de decisiones, donde tengo que ir diciendo cómo voy a hacer esa casa que me aparece como problema. En ese proceso, por suerte, no estoy solo. Tengo instrumentos, por ejemplo, la computadora y los programas de dibujo. Hay procedimientos. Bueno, se sabe cómo calcular una estructura, no lo tengo que inventar yo, ya está. Hay procedimientos técnicos que aseguran que si le pongo un hierro del 10 a la viga, no se cae, o si se cae, tiene mucha carga. Hay una serie de opciones que voy a tener, puede ser una casa así, o así, o así, y obviamente de decisiones que yo voy a tener que tomar eligiendo de entre esas opciones. Y también voy a tener recursos materiales y simbólicos, o sea, recursos voy a tener, no me refiero al dinero, recursos me refiero con que hay materiales, gracias a Dios ya están inventados los materiales, están inventadas las tecnologías. También voy a tener recursos simbólicos, imágenes y elementos que ya están en la sociedad codificados y que de alguna manera significan y los voy a poder usar, como así también voy a poner limitaciones, desde la más banal, estoy en un terreno que tiene 10 metros de ancho y no me voy a poder correr para los costados porque los vecinos no me lo van a permitir, o limitaciones en el sentido de, bueno, si ese problema o esa carencia es de un matrimonio con 4 hijos, no puedo hacer una casa con 2 dormitorios. Estoy limitado, tengo que pensar en una estructura doméstica más amplia. Después de este proceso va a aparecer el proyecto. El proyecto es la solución a ese problema inicial, ¿no? El proyecto es la solución a ese problema que nos desencadenó nuestro laburo inicialmente. ¿Qué es un proyecto? Bueno, es una forma material, es algo que tiene forma, ¿no? O es más cúbico, es más redondito, más alto, más bajo. Es decir, los proyectos tienen forma, no son cosas ni amorfas ni inmateriales, son cosas que tienen forma. Formas que aún no están en la realidad, como decíamos recién, aún no están ejecutadas. Por el momento son formas que están representadas por un conjunto de planos, de imágenes, de narración, de cálculos, etcétera, etcétera. Pero finalmente el proyecto es una forma espacial, material, que va a estar después. Si yo esa forma hago todos los dibujos que tengo que hacer, el plan para el electricista, el plano para el electricista, el plano para el gasista, el plano para el constructor, los dibujos de la carpintería para mandar a hacerla, etc. Bueno, listo. Es decir, esa forma está representada lo suficientemente bien como para que un conjunto de personas después puedan construir esa forma en la realidad, que finalmente es lo que llamamos arquitectura o edificio. Vamos a ver esto en un caso, este paso de la necesidad, que a su vez, digamos, desencadena conceptos e ideas. Un proceso en el que voy afinando, un proceso con instrumentos, con opciones, y un proyecto final, lo podemos ver materializado, por ejemplo, en este caso, que ustedes conocerán. Lo pusimos acá porque evidentemente todos alguna vez han ido, o porque alquilan una sombrilla, o porque tienen amigos, o porque nada, en Mar del Plata. El conjunto de los balnearios de La Perla,
obra de un arquitecto famoso argentino que es Clorindo Tesla, muerto hace unos pocos años. ¿Cuál es el programa? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la carencia que había en ese momento? Es decir, recordemos esto, en 1985 ya están construidos los grandes conjuntos balnearios de otras playas marplatenses, en los años 30 Playa Grande, en los años 40 la Bristol, Casino, en los años 70 junto a Mogotes, tal vez la única playa, digamos, importante, de tradición en la ciudad, que le faltaba un sistema balneario, era La Perla, que tenía unos bolchitos de morondanga tirados por ahí, en una barranca medanosa que había y después la playa. Pero faltaba esto. Bueno, esa era la carencia. Una intendencia en particular de Mar del Plata detecta esta carencia, le interesa generar una obra en la zona norte de Mar del Plata y dice, bueno, vamos a hacer un concurso de arquitectura para poder hacer esto. O sea, el programa, finalmente, la carencia es esto. Necesitamos unos servicios balnearios. ¿Qué son? Unos comercios, unos vestuarios y qué sé yo, para los tipos que van ahí a tomar sol y usar la playa. Y el arquitecto, por su parte, va a poner el concepto y las ideas subyacentes de ese concepto para generarlo. El concepto no va a ser absolutamente original de él, si bien va a poner muchas cosas originales. El concepto va a ser un concepto que ya venía en la tradición de la ciudad de Mar del Plata, que es el del edificio Paseo, el del edificio Rambla. Piensen ustedes en el casino provincial y la Rambla que está adelante, finalmente es un paseo con unas actividades por detrás que le dan sentido y llenan de gente y toda la bola a ese paseo. Pero finalmente, Playa Grande, Punta Mogotes, el casino, son edificios para pasear, ¿no? Son edificios que tienen algunos atributos, son lineales, tienen un final y un principio, y la gente pasea, toma un café, qué sé yo, y a su vez abajo hay unos vestuarios para los que tienen la sombrilla en la playa, etcétera, etcétera. El concepto ya existe cuando hace este proyecto, pero lo va a revitalizar lo va a renovar, va a superar lo que ya había en la ciudad, con algunas ideas laterales a ese concepto, que es un edificio que tenga cierta continuidad con la ciudad, un edificio que sea una especie de gran paseo con miradores o de paseo mirador, un edificio que sea además una especie de zócalo que se le pone a la ciudad, ¿no? En lo que está ahí abajo y por encima de la ciudad, y un edificio que sea denso, una materialidad densa, ¿no? No quiero que sea cristalado y liviano o transparente, podría ser perfectamente, sino que sea denso, que tenga peso, contundencia, por los motivos que fueren, para que toleren el clima marítimo o porque me gusta que sea así pesado como el material ideal para esto hubiera sido la piedra, pero ya en 1975 era muy cara, por eso terminaba haciéndolo de ladrillo de hormigón. Pero creo que la lógica de este edificio hubiera sido de piedra. Pero bueno, volvemos. Tenemos los dos elementos que dijimos acá. Tenemos un problema, una demanda, y tenemos unos conceptos, unas ideas con las que lo vamos a resolver. Cuando uno va a este lugar, ¿qué tiene? Y bueno, uno se para en la playa La Perla o en la que sea y tiene dos cosas, ¿no? Uno mira hacia el mar o mira hacia la ciudad. En nuestra tradición de balnearios urbanos, esto es más o menos. Cuando uno mira hacia el mar, está esto. Está el cielo, la playa aparece, pero está el cielo y el mar y una línea que los divide que es fundamental en la historia de la arquitectura, que es la línea de horizonte. Entre otras cosas porque las cosas tienen que estar horizontales y niveladas, por ejemplo. Disculpen ustedes la inclinación de mi línea de horizonte en esta mala foto que saqué hace un tiempo. Esta foto es de ahora, por eso la gente está tan separada. Yo en el verano, cuando arrancó la temporada, fui a la playa a ver si qué hacía la gente con el tema del distanciamiento. Y bueno, ese día realmente era satisfactorio ver que, a pesar de que a la gente no le gusta ponerse en la arena caliente y muy atrás de la playa, se habían dispersado en toda la playa manteniendo un poco ese distanciamiento y uno veía una serie de grupitos. Esto era diciembre, creo, ¿eh? Después eso cambió, obviamente. Pero uno tiene esto, el horizonte, la línea del mar, ya, bueno, esta tiene esto. Y del otro lado, tal vez menos denso, hace unos 30 o 40 años, tiene la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Esa cosa que, vamos a decir que básicamente tiene dos o tres atributos. Es muy variada e irregular. Uno puede encontrar en esta imagen, se los digo muy rápidamente, una casa de 1890, que es esta que está acá, donde hay un café, que es la altura de la costa en el 1900. Unas casas de Baldasarini de 30 años después, que es la altura de la costa hacia 1930 y 40.
un conjunto de edificios de propiedad horizontal de 3, 4, 5 pisos, que son este rojo, o este que está acá, o este que está acá, que es la altura que los códigos permitían en 1950 en la zona de La Perla. Y ya para 1960, con los edificios Torre, va a encontrar estas cosas, que todas distintas, porque según tu lote es la altura que podés hacer, lo que sea. Con lo cual, este perfil muestra todas las etapas de la ciudad de Mar del Plata, y su atributo principal es la irregularidad, es lo caótico de esta cosa. Y debajo de ella, o sea, debajo de la ciudad, hay lo que podríamos llamar un zocalito, un piso, que son estos parquecitos verdes que aparecen regularmente en la ciudad, ¿no? Las barrancas verdes, algunas muy lindas, como esta que está acá, que no es del todo natural, esto fue excavado en los años 30, no importa esto ahora. O sea, el hecho natural no tiene nada, está todo construido, es todo artificial. Pero tiene esto, ¿no? Si uno sintetiza la situación, los recursos paisajísticos que tenía Testa en ese momento, los puede sintetizar así. Mirando hacia el mar, tiene esto, cielo, horizonte, mar. Mirando hacia la ciudad, tiene esto, cielo, mar, y en el medio la tierra. La tierra se divide acá en dos cosas. La ciudad construida sobre el plano de la tierra y la barranca verde. Es decir, esta es más compleja. La síntesis de este lado es mucho más complejo que el del otro, obviamente. Y con esto va a empezar a laburar. Acá va a estar la conceptualización y las ideas. Porque Testa va a decir, bueno, yo tengo que responder a las dos cosas. Tengo que hacer algo, hay unos balnearios, unos edificios, que den sentido a esta primera, a la vista que tengo hacia el mar, y si me doy vuelta, tiene que tener sentido para la ciudad, no para el otro lado. Y ahí arranca el proyecto de Testa, que él en su memoria, cuando lo publica, lo documenta con los grafititos que fue haciendo en ese proceso de proyecto que estábamos. Primero, uno de los primeros dibujos que hace Testa es este que está acá arriba, es la nada. Está esa ciudad irregular, caótica, pero pintoresca que tenemos. Están las barrancas verdes, estas acá, a la izquierda, no están verdes, acá están blancas. Bueno. Está el mar, bastante embravecido, bastante marplatense el mar que dibuja Testa cuando se enfrenta a esto. Lo otro que viene, y lo otro que hay es gente paseando, gente caminando, lo que uno hace cuando anda por la costa, que hoy por hoy es el espacio público más importante en esta ciudad. Ya decíamos menos plazas o lugares así. Vamos a la costa, la costa. Él ya detecta que acá está el lugar de la ciudad, todos estos paseantes, ¿no? En esta larga línea costera que tiene Mar del Plata, él lo destaca y lo pone en la imagen. Y después pone una mancha negra, que es este filamento, este zocalito negro que está acá, que es lo que él se imagina que va a ser su edificio, que va a estar puesto precisamente ahí, entre la ciudad y la playa y el mar. Va a aparecer algo que es su edificio. Y esta es una de las primeras gráficas que él hace de esta, cómo empieza a trabajar, ¿no? Volvamos. Tengo un problema, que hacer unos balnearios que no están y tienen que estar. Tengo que hacer un proceso de proyecto para llegar a esos balnearios, para que alguien los haga. Tengo que empezar un proceso. El proceso va a empezar, obviamente, con dibujitos, grafiquitos, anotaciones, pim, pim, todo lo que le van a enseñar los profesores la semana que viene, cuando estén hablando de las clases cero, que yo no me voy a detener. Pero en el caso de Testa, él ilustra estas cosas y eso es lo interesante. Con lo cual empieza a imaginar este edificio. A medida que el tiempo pasa, se va definiendo mejor esa intuición de esa cosa negra finita que se pone entre la ciudad y la playa y el mar. ¿No? El dibujo de arriba parece anterior en el tiempo al de abajo, donde ya está, uno ya puede reconocer el balneario que ha ido a conocer alguna vez o por el cual ha paseado en la de abajo. Mientras que en la de arriba hay unas manchas negras, unas escalinatas, una cosa todavía oscura y poco definida. Abajo ya, evidentemente, entre estos dos dibujos debe haber 50 dibujos, que yo no conozco, pero es seguro que esto es así, donde se va definiendo esto que está acá abajo. Y esto que está abajo ya tiene casi gran cantidad de las decisiones importantes de proyecto tomadas. O sea, la idea de ese edificio, Rambla Paseo, que inicialmente dijimos que iba a ser, el concepto, se va a completar con algunas de las ideas que él quería. Por ejemplo, quería conectividad con la ciudad, continuidad con la ciudad. Bueno, estos son esos puentes que están acá, donde yo vengo por la vereda caminando, puedo cruzar y puedo subir a los techos de este edificio, acá hay otro cruce, y de alguna manera esto es un paseo paralelo a la vereda
que enriquece y da continuidad a la ciudad existente. Pero no es el único, y acá está lo que esta enriquece y en Mar del Plata nunca existió antes y va a existir. Un edificio Rambla Paseo que puede ser caminado a 3 niveles distintos. Playa Grande solo podía ser caminado al nivel de abajo. Punta Mogotes vos podías ir por la playa o por una pasarela que ya no está más, a 4 metros de altura, y te está a decir, yo le voy a poner otro nivel y más, y vamos a caminar por los techos de este lugar. Con lo cual todo el edificio es un edificio paseo, que va a tener un nivel superior, porque puedo caminar, un nivel intermedio, que no están los cafés y toda esa cosa, y puedo caminar, si no, al nivel de la playa, donde están los vestuarios. Esta es la gran innovación creativa que puede hacer Testa, porque conoce todos los edificios anteriores de Mar del Plata, y con ellos opera. Obviamente, a medida que el proyecto avanza, aparecen más datos, que hay decisiones que hay que tomar. Bueno, ¿de qué materiales? ¿De qué colores? Bueno, listo, la piedra es muy cara, vamos a meterlo con el ladrillo rojo intenso, ¿no? Un ladrillito lavado. Con lo cual empieza a aparecer una idea de colores y de capas en el edificio que están maravillosamente expresadas en esta perspectiva. Lo del medio es un dibujo original. Es un dibujo que está hecho con esas fibras pedorras de colegio primario, ¿viste? Esas fibritas que vienen de A6, bueno, así está hecho eso. Lo sé porque lo vi a este dibujo cuando estaba expuesto hace ya muchos años. Una porquería en el sentido de eso, pero genial el dibujo. Que está como por capas de color, ¿no? Azul, el amarillo de la playa, el rojo de mi edificio que se confunde con el verde, de esa barranca que está por ahí un poquito atrás, pero que va a aparecer de vez en cuando, y arriba la ciudad, el cielo, medio violeta, es un poco raro eso, y reforzando esta idea, en esta perspectiva ya se ve que se refuerza esa idea que decíamos hace un rato. El tipo está caminando a tener, puedo caminar por la playa, por acá, abajo, en lo amarillo, puedo caminar a nivel intermedio, ¿no? A nivel de los patios y todo eso, y puedo caminarle por el techo. Obviamente, a medida que el proyecto avanza, ciertos recursos gráficos me permiten ir definiendo cada vez más esta idea que estoy teniendo. Acá ya podemos ver esta cosa que, ¿no? Vale la pena mirarlo acá arriba, acá, ¿no? Es muy amorfa, me empiezo a definir, le pongo colores, texturas, le pongo aberturas, le voy definiendo cantidad de datos importantes, y bueno, en un momento ya lo puedo dibujar medianamente acabado. Entre lo anterior y esto debe haber una cantidad de dibujos impresionantes. Pero acá ya la cosa se estabiliza. Bueno, es rojo, es de ladrillos, tiene aventanamientos distintos, pero tiene una gran regularidad en el sistema de las estructuras y las columnas, o los aventanamientos que tienen cada tanto a la misma medida que van dando. Tiene fuertes características de irregularidad del paseo superior, de una fuerte regularidad del paseo intermedio, y claramente el de abajo, que es de servicio, claro, es un plano, no se joroba con ese lugar. Y para el otro lado, habíamos dicho que Testa había mirado, se había parado como cualquiera de nosotros ahí al borde, y había mirado para el lado del mar y había mirado para el lado de la ciudad, toma unas decisiones para el lado de la ciudad. Esto, hacer un zócalo colorado donde no había nada, hacer un gran zócalo colorado para la ciudad, darle una base a la ciudad. Pero para el otro lado también tengo que tomar decisiones. Para el lado del mar, que es el mito de los argentinos, de los porteños, de ver el mar. Y Mar del Plata es una expresión de ese mito, ¿no? Que es esto que teníamos acá, el cielo, teníamos el horizonte, el mar y la playa. Bueno, ahí también tengo que proponer algo. Y lo que él dice es, bueno, pero el mar siempre lo vemos de una. No, andamos por la calle y lo vemos de una. ¿Qué pasa si lo empezamos a ver como en cuadros de una exposición? ¿No? De otra manera. Que Mar del Plata no tiene. El único lugar donde hay un encuadre del horizonte marino de gran escala, que puede haber sido una de sus influencias, es entre el casino y el hotel provincial. Uno se para en la Plaza Colón y mira para allá, ve la línea de horizonte, el mar, la playa, el cielo, y limitado por los dos grandes edificios. Pero no está limitado por arriba. Él dice, bueno, no, pero podrían ser como cuadritos donde yo voy, a medida que camino por la costa, por la vereda, voy por algunos lados, voy viendo imágenes distintas, vamos, para enriquecer la experiencia de la vista del mar, para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Bueno, y eso realmente, estas dos perspectivas son originales, digamos, de su proceso de proyecto. Y en la primera, lo que se ve es eso, ¿no? Unos espacios que por arriba están cubiertos, donde yo podía pasar, por abajo están las playas, en el medio está la línea del horizonte, el mar, el cielo, y también con detalles más finos, como en la que está a la derecha,
ventanas más cuadradas donde yo pueda ver el mar. ¿No? Con este concepto, el concepto de que está acá. Lo azul, lo celeste, la línea del horizonte, las columnas que sostienen el paseo, toda la bola, están dibujadas en esta velocidad. Estos colores los puse yo, era para hacerlo un poco más fuerte. Bueno, claro, y finalmente esto ocurre. Ya no lo podemos ver más. Esto lo dejo como comentario, nada más que al pasar. Ya no lo podemos ver más porque esto fue demolido hace unos 2 o 3 años. Pero, cuando se acuerdan, uno venía por Punta Iglesias, pegaba la vuelta y una de las primeras veces que retomaba el mar era a través de estas ventanas y de estos cuadros, por así decirlo, ¿no? El mar encuadrado, de alguna manera. Y bueno, y son bastante fieles al concepto. Pero, quiero decir, así como se toma una idea, concepto que desarrolla a través de una idea de proyecto, que se va formalizando cada vez más, cuál es el concepto de ese edificio con respecto a la ciudad, lo voy a poder hacer para el otro lado. Esta para el otro lado nos proponía esta idea. El mar también se puede ver en cuadritos todos distintos y no es feo que así ocurra. Y efectivamente, para nada era feo. Esto ya desapareció porque, mire, digamos, acá también la arquitectura también es una como práctica y como producción, está sometida a fuertes presiones del mercado, de intereses en particular, y a veces el miserabilismo de ciertas personas que tienen las concesiones de los balnearios hace que sea más fácil demoler todo esto que restaurarlo y arreglarlo, así que esto se perdió. Pero a su vez, si uno anda por todo el conjunto, o sea, si va al balneario 3, se encuentra que esta idea de descubrir el mar de otro modo que estaba, lo puede hacer maravillosamente. Por ejemplo, acá está la vereda, uno baja en la primera imagen de la izquierda, ¿no? Puede bajar la escalera, baja, pasa por unas zonas más bajitas con los puentes, viene, sigue, descubre que por allá pasan otras cosas, pega la vuelta a la derecha y empieza ya, apareció el mar otra vez. Y como última instancia lo ve uno recuadrado, o sea, quedan algunas de estas imágenes que el tipo se planteó. Bueno, en algún momento, obviamente, todo este proceso hay que formalizarlo y construir una serie de instrumentos para que otros ejecuten la obra con cierta precisión. Por ejemplo, las vistas frontales que tenemos arriba o las plantas de esto, ¿no? Acá se ve en planta, ya les explicarán los tutores y los docentes. Es una planta, es ver las cosas como Dios, digamos, desde arriba, y en medidas abstractas, de uno de los balnearios y de uno de los paseos. Obviamente el nivel de definición tiene que ser mayor y ya tengo que decirle a los que van a construir esto, bueno, ¿dónde va la columna? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto hierro lleva? ¿Cómo se hace el revestimiento de ladrillo? ¿Qué tipo de ladrillo es? Etcétera, etcétera, en una serie de instrumentos gráficos que permiten que alguien que no hizo y no pensó la obra, pero tenga todas las instrucciones para poder hacerla. Naturalmente, este es un cortecito, este es un proyecto, este es un edificio que debe haber llevado, no sé, 400, 500 planos, cómodamente. Bueno, ustedes ya conocen la obra, esto simplemente para ilustrar, pero de lo que estábamos hablando es esto. Acá se intuye esta idea de un edificio que es un zócalo para la ciudad, que es denso, que tiene este nivel de caminata, este del medio, este de abajo, unas posibilidades de interconectar para toda una vida de playa que se, que se declara deseable, ¿no? Para la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, y siempre es interesante volver, más allá de que la imagen es malísima, volver a esto. Es decir, uno cuando ve la totalidad de esta cosa dice, mira, tiene algo que ver con esa idea original, que era una mancha negra y amorfa que vimos en la primera diapositiva, ¿no? Y efectivamente, a partir de una demanda, y después de un proceso decisional, temporal, consecuencias, con opciones que tomé y opciones que rechacé, digamos, porque usted debe haber rechazado otras posibilidades de hacer otro tipo de edificios, con otras condiciones técnicas o formales. Bueno, después de todo eso, llego a una forma que está representada en una serie de gráficos detallados que permiten que esto se haga. Pero lo interesante, por eso la arquitectura no puede decir si esto está bien o está mal. No tiene ningún sentido plantearse eso. A lo sumo uno lo que puede es hacer una crítica y decir si es coherente, lo que termina siendo es coherente con lo que se planteó inicialmente o no lo es. Si lo es buena la obra. Si no lo es, bueno, empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa en el medio? Bien. Volvamos a nuestro querido esquema
del proyecto. Ahora nosotros en este proceso medio habíamos puesto que este desarrollo, que puede durar, como decimos, de 15 días hasta 3 años, dependiendo de la obra, hay instrumentos, dijimos, y procedimientos, hay opciones y hay recursos. Vamos a detenernos un segundo en el tema de las opciones. Es decir, para contrastarlo con algo completamente claro, un médico, ante una enfermedad de un paciente de él, no tiene opciones. Tiene un protocolo que seguir para decirle al tipo qué tiene que hacer para curarse. Y ya está. Y ahí termina. Obviamente habrá enfermedades más complejas. O sea, si uno mira la serie House, va a decir, bueno, no es tan lineal como este tipo me está contando, obviamente. Pero de alguna manera, tengo esta enfermedad detectada, quiero llegar a la cura, o sea, quiero pasar de un problema a una solución, y tengo unos protocolos dados, sobre los cuales es muy difícil innovar o cambiar. Bueno, esto no ocurre en la arquitectura. La arquitectura, por eso es tan linda la arquitectura y por eso son tan lindas las disciplinas proyectuales. Un mismo problema, una misma carencia, una misma necesidad, puedes encontrar infinitas soluciones y todas van a estar bien si son coherentes consigo mismo, que es lo que estamos diciendo acá abajo. En ese sentido, tiene algo que ver con la naturaleza. Es decir, se parece a la naturaleza, la arquitectura, en el sentido de que si yo le pido a Dios, vamos a poner un proyectista importante en la historia, bueno, diseñame un artefacto que capte la luz del sol y a partir de esa captación produzca unos procesos de fotosíntesis y de transformación a partir de la luz que permitan a un organismo alimentarse y sobrevivir. Bueno, te va a decir Dios, eso es una hoja, una hojita, un mecanismo plano que recibe luz, pues es plano, que tiene que tener un superficie importante. Es como digamos, las células estas de captación de la luz, estos fotovoltaicos que andan por arriba de los techos, son como hojas grandes, finalmente hacen lo mismo que la hoja. Pero no, cuando uno mira la naturaleza, yo puse acá 9 hojitas, pero hay miles de hojitas distintas. Todas resuelven. Exacto, Tobías, amén. Hay miles de hojitas. Acá nomás tenemos, en 9 ya tenemos, digamos, hojitas totales que tienen los bordes cavados u hojitas armadas por partes, que pueden ser por 3 partes o por 5 partes, o por 3 partes otra vez. Sí, acá nomás hay una variedad de hojitas que vienen a resolver el artefacto ¿no? Mecanismo para captar el sol, que hagan fotosíntesis, pa. Bueno, a la arquitectura le pasa algo parecido. Es decir, es algo parecido. Y está fenómeno. O sea, ante la misma demanda, puede ofrecer una multiplicidad de soluciones. Y eso es lo genial. Y por eso, en un taller de diseño arquitectónico, de primero, segundo, quinto año, o sea, donde hay 100 personas, todos afrentan el mismo problema, bueno, un edificio de oficinas, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, y va a haber 100 proyectos distintos. Y los 100 proyectos podrían tener un 10 sin ningún inconveniente. Eso es maravilloso. Eso los médicos no lo pueden hacer, ¿no? Podrá tener 2 alternativas, ¿no? Un genérico u otra marca para darte la aspirina, pero no puedes salir de ahí para que te cubres, porque si no se manda una macana, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en un mismo tipo, como Clorindo, el que veníamos diciendo. Clorindo hizo muchas obras, hizo varias, no muchas, pero hizo varias obras en la costa del sudeste, además de los balnearios de la Perla que vimos. Por ejemplo, hizo 3 casas que son muy conocidas en la historia de la arquitectura argentina. Una en Pinamar, una en Mar del Sur y la otra en Ostende. La casa Pontoporia en Mar del Sur, la Capotista, que era su casa de vacaciones en Pinamar, todavía las 3 están, y la Tumbona, que está ahí nomás saliendo de Pinamar y entrando a Ostende, que es esta que está acá. Acá ya nomás tenemos, o sea, la demanda es la misma en los 3 casos, casa de playa, para la playa, con las connotaciones que esto tiene. La casa de playa no es una casa urbana, es una casa donde estoy todo el año, estaré 15 días, un mes, 2 meses, y además quiero una vida descontracturada, y quiero poder ver el mar y aprovechar la playa y el cielo, porque no vengo a Mar del Plata o a Pinamar o a Ostende a hacer lo mismo que hago en Córdoba en la calle Córdoba de Buenos Aires, en la avenida Córdoba de Buenos Aires, o en Córdoba, si vivo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. La demanda es relativamente parecida.
Un mismo grupo social, es más o menos parecido. Pero las casas son completamente distintas. ¿Sí? ¿No? Una es roja, la otra es celeste, la otra es blanca. Una tiene la terraza que se llega, dos de ellas tienen las terrazas que se llegan, otra tiene terrazas más a nivel del cero. Obviamente tiene un aire de familia, porque el arquitecto es el mismo y hay algunas obsesiones que el tipo tiene. Por ejemplo, son muy importantes las ventanas en esta casa, porque las ventanas son más que ventanas. Son óculos, son ojos por los cuales se mira el mar, se mira el paisaje, los atardeceres, etcétera, etcétera. Pero uno puede ver en un mismo autor, ante una demanda muy análoga, y lugares análogos. Estas tres están las tres ahí a unas pocas decenas de metros del mar. Es decir, más o menos es lo mismo, son médanos, es decir, las demandas y los recursos parecen parecidos, pero sin embargo ya las posibilidades de resolver el problema son diversas. Eso es maravilloso de la arquitectura. Imagínense lo que pasa cuando el arquitecto no es el mismo y las demandas son parecidas, siguen siendo casas de playa, pero no son los mismos arquitectos, y uno es chileno y el otro es peruano, vamos a ponerlo. Si bien los lugares son análogos, ¿no? Es las barrancas que llegan al mar, puede haber una playa, pero lo que hay es mar, tierra y cielo, como dijimos. Y alguien quiere una casa de vacaciones, de veraneo, de playa, etcétera. Esta, por ejemplo, es una casa de Asadi, en Chile, frente al mar, ¿no? Esa mancha celeste que está ahí abajo es el mar, el Pacífico en este caso. Terreno maravilloso, con una pendiente escarpada. Bueno, y por una casa, la casa es la raya negra que está ahí. Se entra por detrás, obviamente, desde la ruta. Está por detrás, se entra a la casa, no vamos a entrar en detalle. Y la casa es esta barra, larga y finita, que está paralela al mar. Y eso, esa es la casa. Si uno mira los detalles de los gráficos de la casa, va a encontrar. Se encuentra en cualquier casa, ¿no? El estar, el comedor, la cocina, los dormitorios principales, bueno, etc. O sea, entré por acá atrás y por delante puedo salir y por una rampa abajo y me voy y recorro y llego a la orilla y tiro piedritas, todo lindo. Esa es la respuesta de Asadi a la hora de hacer una casa de playa. Una casa frente al mar. ¿Qué es esto, además? Casa se aleja de cualquier imagen que uno sobre una casa de playa pueda tener y uno la mira y dice, estos tipos se van de vacaciones a una viga de hormigón, piensa uno, ¿no? A un gran artefacto que lo es un cañón corrido, una especie de cosa corrida así, que es una gigantesca viga de hormigón, en realidad son losas, vigas, es una cosa más compleja, que se abre francamente hacia el mar, como se puede ver en la imagen de arriba, se cierra un poco para la ruta, para lo que está atrás, y se abre violentamente hacia adelante, como se ve en la imagen de arriba y también en la de abajo. Pero, maravillosamente, de alguna manera la casa se instala y tiene una apropiación visual del paisaje extraordinaria. Imagínense mateando uno en esta sillita que se ve en la imagen de abajo, mateando uno viendo, por un lado, la cordillera de los Andes, porque para allá lo que se debe ver es la cordillera de los Andes, y para el otro lado, el Océano Pacífico, acá uno tomando un mate. Bueno, los chilenos no son de mate, son más de vino, pero estaría bueno también, ¿no? Y esto es lo que la casa es, o sea, un gran mirador hacia el Océano Pacífico, con una pasarela por delante, por acá está la rampa, uno baja, va a la pileta o sigue caminando y se va allá y camina por la costa y toda esta bola. El mismo tema, casa frente al mar en la barranca, es tomado por Juvenal Baraco, un famoso arquitecto peruano, que hace otra hojita. También la casa, justo está en estos comandos acá, no se ve, ahora se verán, ¿no? La casa se va a ver ahora ahí atrás. También está encima, ¿no? Viene el territorio, baja la barranca, que la playa, y ubica la casa acá arriba. Lamentablemente está esta cosa ahí, no se va. Ahora la casa, ahí está. La casa que hace Juvenal Baraco es absolutamente distinta. Esto tiene una historia también todo esto, ¿no? Estas son unas casas de playa al sur de Lima, donde no hace una barra larga de mirador, hace una especie, ahora lo vamos a ver, de espacio controlado y limitado, que es este cuadrado que se ve acá en medio, bordeado por todos los lugares útiles de una casa, los dormitorios, la cosa, el comedor, etcétera, etcétera. Uno baja un poco por el terreno y entra por el costado. La otra entramos por atrás, entramos por el costado de la casa o seguimos para abajo y nos vamos a la playa. Pero lo que hace Baraco, que es esto, y además es
En vez de ser una viga de hormigón donde me voy a vivir adentro, es una especie de jaula de madera donde voy a pasar mis días de vacaciones. No puede ser más disímil la materialidad, la forma y la manera de abordaje del asunto, ¿no? Y lo que hace Baraco, ese lugar en el medio, es una especie de plaza o patio de reuniones, porque esta gente, los que encargan esta plaza tienen una gran sociabilidad, invitan mucha gente. Una especie de patio donde uno se puede tirar, hacer lo que tenga ganas. De un lado, obviamente, está la casa que rodea ese patio y del otro lado está la vista del mar, que es lo que se ve en la imagen de abajo, en un atardecer sobre el océano Pacífico. Obviamente, en la primera, la idea es una especie de gran mirador hacia el mar, y acá lo que se quiere hacer en relación al mar es un lugar de encuentro y sociabilización junto al mar, ¿no? Y sociabilización. Entre otras cosas porque, digamos, les cuento esto muy brevemente. Esta casa es una de una serie, por lo menos 6 o 7, de un conjunto de amigos que compraron unas parcelas, todas pegaditas, en este lugar del sur de Lima, y decidieron hacerse ahí cada uno de esas familias su casa de veraneo. La primera, los que inician esto son los Gessi, que son los dueños de esta casa. Con lo cual esta casa, esto se lo escuché contar a la Juvenal Baraco en alguna charla, acá se hacían las reuniones donde de alguna manera se iba armando el conjunto. Con lo cual, claramente, esta idea de un patio, de una plaza para varias familias o varias personas, y eso ser el eje, el centro de la casa, es muy pertinente, digamos. Por eso vuelvo al mismo, no pueden ser más distintas. Miren, ¿no? El tema, el desencadenante es parecido. Gente de clase media, media alta, que quiere una casa de veraneo junto al mar, los dos en el Pacífico, los dos en Barrancas, ¿verdad? Y bueno, esto es Asadi, lo de izquierda es Asadi, lo de derecha es Baraco. No pueden diferir más en materialidad, en concepción, en idea. Por eso, digamos, son dos hojitas de los miles de hojitas que podríamos hacer. Esto es lo maravilloso de la arquitectura. Y lo otro que es extraordinario es si nos detenemos en el tercero de los puntos. ¿Cuáles son nuestros recursos y nuestras limitaciones para hacer estas cosas? Yo no puedo extenderme en esto. Los recursos de la arquitectura son infinitos. Es decir, está, obvio, la materialidad, los materiales con los cuales se hacen las cosas. También está la geometría, ¿no? Los rectángulos, los cuadrados, los triángulos. Bueno, obviamente son recursos, no nos vamos a detener. Es imposible. Vamos obviamente la historia de la arquitectura, todo lo que hicimos, de Testa, por ejemplo, que había mirado todos los balnearios de Mar del Plata para ver qué hacer, ¿verdad? Y obviamente también la filosofía, nuestro modo de entender el mundo, el arte como un lugar donde uno puede tomar insumos. Ya van a ver ustedes en las materias de la facultad las relaciones que ha habido siempre entre arquitectura, filosofía y arte, ¿sí? Son impresionantes. Pero vamos a detenernos solamente en uno de los recursos que sería lo material. Y ahí también la gama es extraordinaria y nos permite distintas opciones y distintas decisiones. Pensemos, por ejemplo, en la madera. Vamos a hacer varios quinchos en este último apartado. Esto es un quincho de un rosarino famoso, Rafael Iglesias, falleció hace unos años, que hizo un quincho con unos amigos con una piscina. No sé si la piscina estaba o la hizo él, creo que la hizo él. Y este es el quincho. Si ustedes lo ven, la cubierta es una losa de hormigón armado, pero no importa. Lo que es extraordinario es ver en este quincho, es una especie de muestrario, de catálogo, que pone de manifiesto esto que estamos diciendo. Todas las maneras en que nos aparece la madera para los arquitectos y qué podemos hacer con ella. Acá está la madera en un tronco natural, todavía conserva buena parte de la... No cambie la imagen. ¿Se está viendo esto, Adri? Sí, se está viendo. Sí, no, porque escuché como un comentario que no se oía. Gracias. No, se abrió el micrófono a uno de los bien. espectadores, ya se lo silencia. Bien. Lo que tiene bueno esto es eso que nos permite la arquitectura, ¿no? Es decir, la madera la puedo usar como un tronco, como viene, que es la columna esa que estamos viendo en primer plano. Pueden ser tirantes, poco trabajados, pero ya formalizados, con dimensiones más estándar, que sería este fondo de tirantes que está al fondo, precisamente, todos estos puentes verticales. Pueden ser listones o tirantes más trabajados, más cepillados, más pulidos, si se quiere, ilustrados, y no trabajando solamente
bueno, no me voy a meter en eso, no solamente comprimido por el techo de arriba, sino más complejo, usado como un entramado, donde voy cruzando los distintos listones y adentro de eso le meto el tablón para comer la parrillada, ¿no? Es decir, esta obra es maravillosa, y está publicada, es bastante conocida, entre otras cosas por esto que estoy diciendo, ¿no? Todos los modos en que puede ser pensada y usada la madera, con lo cual, que son todos recursos que nosotros tenemos, ¿no? La madera puede ser usada como acabamos de ver en la casa de Baraco, ahí al sur de Lima. O sea, acá están usados unas especies de troncos o tirantes, lo que sea. Algunos más trabajados y otros menos, pero que en realidad están casi en estado natural, obviamente secados, tratados para que los bichos no se los coman, pero con eso está haciendo esta especie de... Y también hay unas vadillas o cañas muy tradicionales, además de la arquitectura peruana, toda esta tradición que hay en Perú de trabajar las paredes de caña y barro, etcétera. Bueno, ahí están presentes varias de estas cosas, pero eso no importa. Lo que digo es, también está esta manera de trabajar. Agarro los troncos, los limpio un poco, pum, y con eso hago arquitectura. Hay formas más elaboradas y más complejas, como esta arquitectura que hace Rojas, un chileno, que trabaja, creo que la lenga, yo ahora no me acuerdo exactamente, es una madera muy particular de la isla de Chiloé, que tiene una tradición en la arquitectura de madera, pero él la usa como en pequeñas tejuelas, que son estas que se ven arriba a la derecha, y con eso va armando todos unos revestimientos con los cuales cierra esto que es una vivienda también, de alguna manera, ¿no? Otras modalidades. Y finalmente la madera da para también ha sido industrializada, trabajada, reconstruido, hasta el acerrín se junta y con eso se hace algo. Y también podemos obtenerlo por sistemas industrializados que los compramos, todos los tirantes tienen la misma medida, todas las maderas las tengo que poner a la misma distancia, etcétera, etcétera. Todos los paneles van a cerrar de la misma manera, y los voy a usar con cierta lógica, o sea, o usaré el panel entero, o usaré el medio panel, o usaré el cuarto de panel, pero no puedo hacer nada. Y con la madera ya industrializada de otra manera, hago arquitectura. Esto, la madera. Pasa lo mismo con el ladrillo. Eso uno puede usar y con eso hacer arquitecturas, por ejemplo, esta casa en el barrio de los Troncos del estudio local de Mariani, de Maravilla, también conocida y publicada, porque es una casa que de alguna manera retoma alguna idea de lo pintoresco, marplatense, ¿no? El verde, el quinchito de dos aguas, etcétera, etcétera, donde el ladrillo está usado, si se quiere, de una manera tradicional, ¿no? Con juntas continuas, una trabazón relativamente estándar, ¿no? De un ladrillo montado sobre el otro a la mitad, digamos, con cierta tranquilidad. Pero el ladrillo también es fuente de experimentaciones e innovaciones infinitamente más complejas, como las obras, en este caso una iglesia de Dieste, un tipo uruguayo, que hizo lo que quiso con ladrillo. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen de arriba hacia la derecha, superficies de doble curvatura con ladrillo. O sea, no solamente una curvita así, sino que se curva en un sentido y se curva en el otro, y con eso hace techos y paredes, por ejemplo. O planos hechos con ladrillo que se desplazan y dejan entrar la luz, bueno, etcétera, etcétera. Si se quiere, en los últimos años todavía el ladrillo ha dado para experimentaciones más insólitas. Una pérgola para darle un poco de sombra al quincho de tía Coral no parece ser que el ladrillo fuera el material más adecuado. Sin embargo, Benítez, que es un arquitecto extraordinario, lo escuchamos el año pasado en el Arquisur, de una charla, un tipo de una cultura y una sensibilidad extraordinaria, me pareció. Él y su estudio hicieron esta especie de gran cobertura para un quincho, un patio, donde el ladrillo está usado de una manera bastante insólita, mezclado obviamente con el hormigón y con el hierro, pero con un nivel de experimentalidad notorio para lo que el ladrillo es. Y hoy por hoy, por ejemplo, esto es un pequeño pabellón de 4 dormitorios, es medio experimental, por lo que vi en La Plata. También se lo usa, si se quiere, por modificando y reinventando la trabazón que deben tener los ladrillos para darle rigidez al muro, porque los ladrillos no están puestos como están puestos por cualquier cosa. Tiene que ver con que el muro no se caiga, que la pared sea resistente, etcétera, etcétera.
todo esto ha sido repensado en los últimos años y una extraordinaria arquitectura de ladrillos, donde si se quiere llegar hasta un uso poético del mismo. Separar los ladrillos, ponerlos de canto y separarlos de modo... Todavía no termino de entender cómo se sostiene esto, ¿no? Pero no importa. Como está hecho en este pabellón experimental, casi es un uso poético, estético del ladrillo que permite, por ejemplo, que ciertas horas del día la luz atraviese ese muro transparente de ladrillos y refleje contra mobiliarios, pisos y paredes de esta manera tan extraordinaria como se ve en la foto de la izquierda. Lo mismo con la piedra. La piedra se puede usar como piedra y remitirse a los menires prehistóricos de 4 o 5 mil años, que es lo que está acá arriba, es un menhir de la época prehistórica, donde, bueno, los tipos hacían lo que podían, ponían una piedra que era media alargada de punta, ponían varias, arriba de eso conseguían una más grande, la ponían arriba, bueno, listo, es lo que hay, hacia el 5000 o 6000 antes de Cristo, o un poco más, no se conseguía otra cosa. Pero hoy, uno de los restaurantes más refinados de Santiago de Chile, de un arquitecto muy sofisticado como es Radif, hace lo mismo, ¿no? Agarra las piedras y las usa de columnas poniéndola más o menos como hacían los tipos hace 7000 años, ¿no? Sobre ella después aparecen unas vigas de hormigón o de metal producidas por una industria de punta en materiales. Pero el restaurante Mestizo, que es lo que estamos viendo abajo, que es el edificio de abajo, está en un parque en Santiago de Chile, y en un juego, si se quiere, intelectual y sofisticado, retoma la piedra en su uso primario en arquitectura, que es, bueno, como columna, ¿no? Una piedra larga puede ser una columna. La piedra también se puede trabajar, cortar y refinar, como ustedes ven en la ciudad de Mar del Plata. Yo no puse ningún ejemplo de esto en Mar del Plata, porque lo conocen todo en cualquiera de los chalés. Mar del Plata van a ver que la piedra está trabajada más finamente, digamos. Si bien hay trabas más irregulares y otras más regulares, pero uno encuentra gran cantidad de piedras regulares. O, en este caso, este uso de la piedra, si se quiere, artesanal aún un poquito, seguramente ha sido cortado a mano en una parte importante, para una casa que recibe visitantes extranjeros en Cartagena de Indias, hecho por Rogelio Salmón, un gran arquitecto latinoamericano, fallecido también, una casa con muchos patios, donde cada uno de los patios tiene distinta vegetación y distintos olores y distintos sonidos, ¿no? Hay todo un juego ahí en la casa muy sofisticado, pero bueno, es de piedra la casa, durará eternamente. Es otro uso de la piedra. Y también uno puede usar el hormigón armado para hacer casas, el modo en que sean. Dos famosas, una, nuestra querida Casa del Puente, de Horacio Williams, del año 43, y la otra, la casa de Lina Bobardi, una arquitecta italo-brasileña, que en el año 50 y pico hizo su casa de vidrio, se llama, en el medio de... Bueno, en el medio nada, cuando ella la hizo acá no había un árbol, la selva vino después, las plantaciones son de ella. Casas parecidas, ¿no? En el sentido de láminas de hormigón cerradas por vidrio, o sea, acá los dos materiales son el hormigón y el vidrio, no hay otra cosa. Hay otros materiales que la arquitectura usa, y en eso me quería detener, ¿no? O sea, los materiales que vimos son los materiales irremediables de la arquitectura, el ladrillo, la piedra, el hormigón, el hierro. Yo no puse nada de hierro, no tiene sentido, pero digamos, están todos esos recursos, todos permiten distintos mecanismos, distintas modalidades, distintas posibilidades expresivas, técnicas, etc. Pero hay otros materiales, y hay arquitectos que también usan otros. Ya va terminando, ¿eh? Por ejemplo, el agua. ¿Se fue con Santi? Se fue con Santi para hacer el colegio. Ah. Debe estar junto en el colegio ahora todo. Le deseamos mucha suerte a esos chicos en el colegio con los quilombos que hay. Ailén, por favor. La chocha, fue un día domingo. No lo pudimos cerrar todavía. Ailén Mancilla, por favor, silencia tu micrófono. Por ejemplo, el agua es otro material. Hay tipos que usan el agua, no como agua solamente, obviamente que la arquitectura tiene agua, hay cañerías, uno usa el agua, hay piletas, hay fuentes, bueno, pero hay tipos que usan el agua como si fuera un material más, como si fuera la piedra, el ladrillo, lo que fuera, y lo usan combinado con otras cosas, por ejemplo con el color o con la luz. Barragán, un mexicano conocido, hace esto. No lo inventa él, lo toma de los árabes, que es esta imagen que vemos a la izquierda, ¿no? Se llama esta cosa que está por allá
en España, no importa, en la Alhambra. Obviamente esto, y esto que, bueno, acá hay caballos y este es el bebedero y toda la bola, y el agua se derrama por los laterales por un mecanismo tan exquisitamente bien diseñado que no se ve por donde sale, pero parece un camino de agua, no lo es, de ahí te pega un chapuzón mal. El agua, como ustedes saben, tiene varios estados, no me refiero a si congelado, vapor, sino que puede estar detenida, estancada, puede correr, puede caer, puede salir para arriba, en las fuentes usan este efecto. En este caso, el agua cayendo desde una pileta que está en la terraza a una fuente que está a nivel del living, en una vivienda frente al Paraná de Rafael Iglesias, del cual ya vimos el quincho de madera, el quincho con el tronco. Es un ejemplo de eso, ¿no? El agua usada en la arquitectura como un material que le aporta a la arquitectura, ¿qué le aporta? Y un frescor, unos sonidos, unas particularidades ambientales que si no estuviera esto cayendo no estaría. También, acá ya estancada y fuertemente utilizada junto a la luz y al color, esta casa, también de Barragán, el que vimos recién del Camino de Agua, la casa Gilardi, que es una casa con un patio en el medio, y diré que acá es una casa de patio más o menos cualunque, de mampostería, pero con unos valores particulares, fundamentalmente en el quincho, que le hace al fondo, que no es un quincho, los mexicanos no le llaman así, un lugar de estar, una especie de comedor al fondo, contra la medianera, digo, que tiene una superficie de agua, unos muros, unos agujeros por arriba, por donde entra la luz rebota simultáneamente en las paredes azules y rojas y pega en el agua y genera esta cosa que está acá, que es una especie de cuadro abstracto, una composición de Mondrian, parece, ¿no? Más quisiera uno tener esto, lo más grande de esto no es nada, es mampostería y pinturas y estucos, o sea, más quisiera uno tener un quincho así. También la vegetación es parte de los recursos de la arquitectura. Ejemplos de esto sobran. Y la ciudad ni hablar, ¿no? Los bulevares, las plazas, obviamente. Pero también usada como parasoles, por ejemplo, ¿no? El verde que cambia de color y se seca del invierno al verano y todo. Bueno, son ejemplos extraordinarios. Esta es una casa de Brown en Chile, donde lo que está aprovechando es esto, ¿no? La manera en que ciertas enredaderas o ciertas vegetales te permiten el sombreado y el cambio de colores durante el año, ¿no? Tiene un edificio, Brown es el que tiene ese edificio en Santiago de Chile, consorcio, que tiene todos los parasoles de vegetales y que cambian del verde al rojo, también como esto es durante todo el año. Bueno, finalmente, vamos a decir esto. La arquitectura, en nuestra opinión, es un hecho, es lo que decía Maldonado del diseño industrial, es un hecho social total, es decir, abarca la materialidad, lo social, las prácticas, las actividades de los hombres, es una intervención en el hábitat, va, como dijimos, desde el paisaje hasta el sistema constructivo, ¿sí? Todos esos son los campos en los que nos vamos a poder meter una vez que seamos arquitectos. Y es un hecho social total porque, por un lado, es un hecho técnico, claramente, es materia organizada, con ciertas tecnologías, ¿no? Lo que vimos de los materiales, los sistemas, obviamente es un hecho tecnológico. También es un hecho cultural, eso es lo interesante, lo que permite toda esta apertura que decíamos. ¿Por qué? Porque da respuesta a demandas sociales, a las actividades y a los modos de vida de la gente. ¿No? Eso es extraordinario, siempre hay ahí gente en ese proceso de proyecto, está destinado a dar una satisfacción a ciertas personas, a las personas, a las familias, lo que sea. Y a su vez es un hecho comunicativo y estético, como no cabe ninguna duda, cuando uno mira esto o mira esto. Es decir, esto es una casa. La respuesta básica está dada. El tipo de ir, lo miran, comerán, harán todo lo que tienen que hacer, trabajarán, eventualmente. Es una casa, ¿no? Es una casa, tiene todo lo que tiene una casa. Pero bueno, tiene ese quincho, por ejemplo, que además de darme abrigo, esto es semicubierto, en realidad por acá no hay paredes, creo. Además de darme abrigo de la lluvia, porque toda el agua que se acumula acá es la de la lluvia, bueno, genera en uno cierta emoción estética, por así decirlo. Y bueno, finalmente lo que podría decir es que esta forma de conocimiento, que como decíamos al principio genera artefactos y conocimientos en el proceso de generar los artefactos,
tiene un atributo particular. Y es que la arquitectura no debe ser conservadora. No es conservadora. ¿Por qué? Porque busca la transformación. Es decir, si ante una demanda insatisfecha tengo que buscar una solución, y esa solución la tengo que buscar generando un proyecto que dé respuesta a esa demanda, para que esa demanda no esté más y quede resuelta, es evidentemente que la arquitectura conoce, busca y trabaja con lo real para transformarlo. O sea, la arquitectura tiene una vocación transformativa, en el mejor sentido de la palabra, que ustedes dirán, medicina también. Sí, claro. Pero en nuestro caso, una voluntad transformativa del hábitat y de las condiciones, si se quiere, de vida y de las prácticas humanas que sean superadoras en todo caso. No importa. Bueno, nada, yo terminaría esto acá, porque yo creo que ya me pasé del tiempo que me dijo, sí, 1 hora 45. Listo. Les iba a contar, pero eso lo van a ver en los grupos, cómo se organiza la carrera y eso, pero me parece que eso se organiza en los grupos y no amerita. Lo único que me gustaría. No, tenía todo esto, era ver qué se hacían los distintos cursos y eso. Bueno, no, chao. Nada, esto es lo único que quiero destacar porque me parece que es importante. Yo estaba loco cuando puse todo esto. Primero, que nos vacunemos todos y que termine esta pandemia de miércoles para poder volver a los talleres, que es nuestro lugar, ¿no? Todo esto que uno está diciendo acá es lindo cuando se desarrollan los grupos, en los talleres de la facultad, en el aula informática. Acá hay como un curso introductorio, si mal no recuerdo, lo que está la foto de arriba, mientras que la de abajo a la derecha es el jury final de carrera. Estos tipos que están acá están defendiendo el último proyecto ante el jurado y se reciben. Son momentos trascendentes en la vida de la gente. Y lo otro que tiene que ver con lo que decíamos el día de la bienvenida, es que la universidad, la facultad va a ser un ámbito de socialización extraordinario. Como dije yo el otro día, creo que son los mejores años de nuestras vidas, están ahí. No nos olvidemos que estamos haciendo uso de la educación pública no arancelada. Extraordinario. Extraordinario porque lo usamos y lo tenemos que defender. Ya van a ver que hay gente en esta sociedad que no está de acuerdo con esto. Aunque la educación sea mayoritariamente pública, con que sea no arancelada, con que sea para todos, no todos están de acuerdo con esto, lamentablemente. Y que ser universitario, sea alumno de arquitectura, de diseño, de lo que sea, es una responsabilidad social. ¿En qué sentido? En que la universidad, la facultad y a nosotros nos paga la sociedad, no nos regalan. O sea, esto no viene todos los días a pagarnos, no nos paga Dios a fin de mes, nos paga la sociedad, por los mecanismos que sea. Eso implica. Y los que podemos acceder a esto no somos mucho más del 6 o el 7% de la población, en el caso argentino, el país es el 1. En el caso argentino será el 6, 7, el 8% de la población, llega a la formación universitaria. Eso implica que tenemos que tener gran responsabilidad social, por el lado que sea. Nos están pagando para que tengamos la formación. No, hoy no es la más alta, porque hoy hay doctorado y toda la bola, pero de todos modos sigue siendo de las más altas. Podemos usar todo esto, eso implica de nuestra parte gran responsabilidad. Y tenemos que tener la mayor creatividad y apertura posible, y tener claro que la universidad no es la secundaria y no es la primaria. Va a haber tipos que den clases y personas que te pidan que entregues un trabajo, pero de ninguna manera en una relación igual que en los dos sistemas anteriores que mencioné. Aquí el conocimiento se autogestiona. O sea, nosotros los docentes lo que podemos hacer y lo que hacemos es tirar algo a ver qué pasa con eso, como yo hoy con esta charla. Bueno, hoy mi objetivo era mostrar que para la arquitectura el proyecto es importante y que un proyecto da soluciones que pueden ser muy distintas para el mismo problema. Y que hay que ser creativo y hacer cosas lindas. Bueno, ese era mi objetivo. Yo tiro eso. Ahora, ¿cómo es recibido y cómo se elabora eso y cómo se procesa? Depende de cada uno de ustedes. O sea, digamos, acá lo que no vale a nivel de la universidad es como el reclamo. Bueno, vos me dijiste que lea la página 4. Y yo leí la página 4 y aquí estoy. Pero si yo te dije que leas la 4, te hubiera convenido leer la 3 y la 5. Así vas a entender mejor qué dice la 4. Aunque no te lo haya dicho, eso está implícito, ¿no? En esta condición particular. Bueno, chicos, espero que esto les haya servido.
Esto va a seguir la semana que viene con las charlas de cada una de las cátedras, esperemos que así sea. Y nada, espero, como dije, que haya servido, muchachada. Vuelvo, bienvenidos a la carrera de arquitectura. La arquitectura es fantástica. Como ven, se puede hacer muchas cosas con el mismo problema, y ni hablar si yo hubiera puesto a describir todos los problemas que puede resolver la arquitectura, ¿no? El mundo entero y sus alrededores. Así que bueno, suerte con todo. Ya llegaron a la primera semana del curso de inglés. Vos dirás, no es nada. Ah, no, pero, perdón, el camino que se inició el lunes y que va a durar 6 o 7 años, ya cumplieron una semana. Festejamos a la noche de alguna manera. Chao, gente. Bueno. Están los aplausos y en el chat. Bueno, che, no sé.